Hola, buenas tardes. Perdón por la demora. Estamos con problemas de conectividad. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Disculpas. Empecemos, a ver. Bueno, para contar un poco lo que estábamos charlando, nosotros habíamos discurrido acerca de la existencia de un método que nos permitiera aproximar las características de la población bajo estudio. Entiéndase, nosotros, como bien dice ahí en el slide, estamos buscando hacer una inferencia acerca de cómo se comporta en promedio una población. Dado que por un conjunto de restricciones, entiéndase estas restricciones monetarias en esencia, pero también pueden ser temporales o de esfuerzo, no se puede, y de conocimiento, porque puedo no conocer la población, o de incapacidad de abarcar toda la población. Si es una población que no está definida temporalmente, va desde menos hasta más infinito, nunca voy a conocer la población. Bueno, cualquiera sea el caso, voy a tener que trabajar con una muestra. Y cuando yo trabajo con una muestra, bien estuvimos diciendo, voy a construir lo que se conocen como estadísticos, un estadístico es una función estadística. Voy a construir, estimadores que ir a aproximar estas características en la población. Es una pequeña diferencia, pero es válido decirlo, por lo menos para que lo tengamos presente, si bien no vamos a hacer tanto énfasis en esto. Particularmente les dije la vez pasada, cuando quieran repasar un poco de estadística matemática, que se refieran al capítulo o al anexo de los libros de econometría. Sin embargo, sí me parece que si por ahí a algunos se les despierta un poquitito la curiosidad estadística matemática, puedan recurrir a un gran libro que debe estar, yo lo tengo en PDF impreso, pero debe estar en alguna parte, de un autor que se llama Alfonso Novales. Alfonso Novales Inca, así tal cual suena, es un español que tiene dos libros hermosos. Uno que se llama Elementos de Econometría, o Econometría, depende de cómo se traduzca, o cómo se haya editado, que es un libro relativamente avanzado de econometría. Es un libro que ya tenés que conocer un poquitito de hasta topología, o sea, ya tenés que saber algo de matemática, de estadística matemática. Pero, como todos los profes de econometría, este hombre se dio cuenta que necesitaba hacer un preliminar. Y tiene un libro muy lindo que se llama Estadística y Econometría. Entonces les pido que busquen ese libro. Ese libro es un libro que está dedicado a enseñar estadística matemática para el que quiera hacer econometría, no para otra cosa. Entonces es un muy buen libro. Si por ahí no lo llegasen a encontrar, después vemos la forma de que yo se los acerque, con la condición de que ustedes vean la forma de escanearlo, para compartir también con la gente de distancia. Pero, bueno, por ahí digo, si ven que con las explicaciones y con los complementos de los apéndices no alcanza, tenemos que ir más al hueso. De nuevo, no al apunte de estadística del curso de negocios, del curso de estadística general. Eso no es útil para nosotros en este momento, porque ahí hay muchas cuestiones flojas, sueltas. Bueno, perdón, voy a prender la cámara. Ahí sí te voy a chupar todos los datos, ¿no? Si prende la cámara. Bueno, ahí está. Terminamos nuestra sesión pasada haciendo la presentación de lo que era la función de regresión muestral. Y necesito explicar dos conceptos para poder avanzar en la construcción de un estadístico. Y particularmente necesitamos explicar la fundamentación de mínimos cuadrados ordinarios, que no es otra cosa que la distancia euclidiana. Entonces, vamos como trabajando un poquitito
Es decir, antes de meternos en el método, vamos a hacer un preliminar para saber de a dónde viene el método o qué es lo que estamos buscando. Por supuesto, esto en los libros lo van a ver de manera distinta, presentado antes, después, a veces en apéndices. Bueno, depende mucho de la didáctica del autor. Bueno, nosotros tenemos la característica de... tampoco traje la tablet. Tampoco tenemos la característica... Voy a poner una hoja en blanco que me va a hacer un poquitito mejor. ¿Dónde tengo que hacer? Un momento, eso. Apunte. Bueno, este apunte, voy a cambiar un poquitito la hoja, así puedo escribir más. A ver. No, mejor así. Mejor así. Ahí la gente que está conectada se ve la hojita de Word. Sí, profe. Perfecto. Y ahora, ¿cómo dibujamos? Dibujar. A ver, ahí está. Bueno, qué lindo este lápiz. Bueno, nosotros tenemos una variable, recuerdan ustedes el modelo lineal. ¿Este? Sí. Ahí está. Tenemos una variable, un vector, ¿no? Vectorial, x por beta más u. Llámese esa ecuación 1. Para todo i, ¿no? Esto es vectorial. Y tenemos la característica de que al desconocer la población, nosotros vamos a utilizar lo que se van a llamar los estimadores de los parámetros. Entonces va a ser x por beta sombrero más u sombrero. Entiéndase acá una cuestión. Beta sombrero trata de aproximar a beta parámetro. ¿Sí? U sombrero trata de aproximar a U parámetro. U era definido para nosotros como el componente estocástico. Es decir, la perturbación que existía respecto del equilibrio,
llamado función de regresión poblacional. Entonces, U sombrero va a ser lo mismo, pero ya no respecto de la población, sino respecto de la muestra. U parámetro, el componente estocástico, era la perturbación del equilibrio. El equilibrio era la función de regresión muestral, que en último vimos que es la parte determinística del modelo. U sombrero, recuerden nuestra gráfica de la sesión pasada, va a ser lo mismo, pero no va a ser la distancia respecto de la función de regresión poblacional, sino respecto de la función de regresión muestral. ¿Sí? Ya igual lo tenemos que graficar dentro de un momento, porque para descubrir el método, pero quiero que quede esto. Que de la misma manera que U era la perturbación respecto del equilibrio de comportamiento de la población, U sombrero es la perturbación respecto del equilibrio de la muestra. Pero U se llama o residuo, componente residual, componente de error, y por ahí vamos a encontrar otro nombre. Ahora sí vamos a hablar del error, haciendo referencia a que los individuos se equivocan o erran respecto del comportamiento muestral de la población. ¿Estamos? Ahora, beta, ¿estamos hasta ahí? Bueno, ¿cómo vamos para cambiar el color acá? ¿También es sombrero? No, este sí sombrero. Esta sigue siendo observación. ¿Y también sombrero? No. Vamos a hablar de un preliminar que se conoce como variable aleatoria y muestreo aleatorio. Una variable aleatoria, por definición de estadística, es una función, recuerden, que asigna una posibilidad de ocurrencia, entendida la posibilidad como la probabilidad no nula de ocurrencia, a cada uno de los posibles sucesos o valores de la variable. Una variable aleatoria es una función que asigna una probabilidad de ocurrencia a cada uno de los posibles valores o sucesos de una variable. Entonces, yo voy a decir acá que voy a tener una variable aleatoria que va a ser, voy a tener una variable aleatoria que va a ser U sombrero y U sombrero es una variable aleatoria porque trata de aproximar U, y U es un componente estocástico. U sombrero tiene asociado una probabilidad de ocurrencia, tal que, de la misma manera que Y era estocástico porque U le hereda las propiedades estocásticas, ¿se acuerdan? Y va a ser va a ser aleatorio porque U sombrero le hereda las propiedades aleatorias. Entonces, cuando yo diga Y es una variable aleatoria, se va a definir porque U sombrero le hereda las propiedades de aleatoriedad. ¿Y qué propiedad de aleatoriedad en particular? Aquellas propiedades que hacen que U se distribuya de determinada manera a lo largo de una función de densidad. Toda vez que voy a entender que la esperanza de U sombrero, exactamente, de la misma manera que la esperanza de U va a ser igual a 0. Este es un corolario interesante, porque de acá deviene el hecho de que, de la misma manera que nosotros describimos supuestos del modelo lineal, tenemos que hacer una extrapolación a supuestos del método que vamos a utilizar. Entonces, cuando allá nosotros decíamos que la esperanza de U era 0,
y habíamos demostrado por qué la esperanza de U es 0, acá nosotros en la muestra tenemos que decir que la esperanza de U sombrero es 0. Cuando nosotros allá decíamos que la varianza de U, y particularmente nosotros vamos a decir que 1 sobre n por la suma cuando i va de 1 a n, siendo i la cantidad de individuos, perdón, el individuo y n la cantidad de individuos, de los u sub i sombrero errores sobre la función de regresión muestral, tiene que sumar 0. 1 sobre n no puede ser 0. Entonces, la suma de u sub i sombrero es igual a 0, para que esto sea 0. ¿Qué significa? Acá sí está bien decir, los errores se compensan. Aquellos individuos que, respecto de la función de regresión muestral, le erran por abajo, son compensados por aquellos que le erran por arriba. Entonces está bien decir que los errores son... ¿Se acuerdan que acá nosotros decíamos que la varianza de U era lo mismo que U sombrero al cuadrado y esto era sigma cuadrado de U, exactamente, para todo I. Bueno, nosotros acá vamos a decir que la varianza de U sombrero, ya vamos a encontrar tiene una característica, que es la varianza estimada, que va a ser sigma sombrero cuadrado. También en los libros, dependiendo del tipo de libro, a todo lo que es muestral le suelen llamar S, por sample. Entonces le van a llamar S cuadrado, entendiendo que acá se acaba de definir otra aproximación. Sigma sombrero cuadrado o S cuadrado. Ay, perdón, era acá arriba que tenía que ponerlo. Entonces ahora vamos a trabajar acá. Sigma sombrero cuadrado trata de estimar sigma cuadrado. ¿Ok? Y lo mismo con la covarianza. Es decir, la suma en torno a I por la suma en torno a J de U sub I sombrero I por U sub I sombrero, perdón, por U sub J sombrero. Y eso tiene que ser 0. Bueno, igual que esta era 0. ¿Ok? Ahora, y así como que vamos a ir haciendo un paralelismo a medida que vamos necesitando, diciendo, ojo, que nosotros definimos este supuesto en el modelo y lo que vamos a hacer es encontrarlo en el método. No significa que estemos usando el supuesto del modelo, sino haciendo lo mismo del método. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido acá? Que U sub I, sombrero, tiene lo que se conoce una distribución de probabilidad. Es decir, los individuos se equivocan de una manera aleatoria, pero se puede cuasi experimentar esa equivocación de los individuos bajo distintos teoremas, entre ellos el teorema central del límite. Y hoy por hoy vamos a decir que tenemos la propiedad de que U sub I sombrero, los erros de los individuos, son independientes entre sí, la covarianza U sub I, U sub J es 0, pero que están idénticamente distribuidos. ¿Cómo? No lo sé todavía. Yo voy a decir que son I y D con una distribución D, que puede ser gaussiana
normal, con I y D con una distribución D con una media 0 y una varianza sigma cuadrada, que es homocedástica. Entonces, esta es la propiedad de U sub I. Ahora, ¿por qué Y es una variable aleatoria? ¿Por qué? La gente que está conectada también puede contestar, ¿no? Sí, una pregunta, profe. Una pregunta que... No, pero no me conteste con una pregunta. No me conteste con una pregunta. Usted dijo que era la localidad de un sombrero. Exacto, por eso. Y es una variable aleatoria porque Y es una función de una parte determinística y de una parte aleatoria. Entonces, aquellas características de U sub I sombrero que son probabilísticas van a ser heredadas a Y. Entonces, Y no tiene de manera innata una distribución de probabilidad, sino ¿quién tiene una distribución de probabilidad? U sub I sombrero. Con lo cual, como se distribuya U sub I sombrero, se va a distribuir Y sub I. Entonces, lo que vamos a decir acá es que esta es una heredación hacia Y. De la misma manera que nosotros postulamos que sigma cuadrado sin sombrero es la varianza del modelo, por un razonamiento similar en la población, por ese mismo razonamiento nosotros vamos a decir Y es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque Y depende de U sombrero y U sombrero es una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Porque por definición tiene una asignación de probabilidad para cada una de las posibles ocurrencias, ¿bajo qué? Bajo este esquema gráfico que se puede resumir de esta manera. I de 0 sigma cuadrado de U. Una pregunta. Sí. Ahí dice covarianza, pero en el paréntesis no hay nada. ¿Sería un sombrero? Sí, me parece que estaba difícil poner U sub I y U sub J. Bueno. Era el felicidad. Con lo cual, todo aquello que dependa de U va a terminar siendo aleatorio. Y en nuestro modelo y en nuestro método vamos a hacer que todo dependa de U para que sea aleatorio. Y le vamos a dar la vuelta. Fíjense, dijimos, ¿estamos hasta ahí? Sí. La gente que está conectada, ¿está hasta ahí? Sí. Ah, no, hay una pregunta en el chat. Ay, Sí, profe. no, ¿qué pregunta? Ah, sí. Bueno. Ahora, nosotros dijimos, esto lo voy a hacer con beta sombrero, pero también es válido para sigma. Por favor, recuérdenlo. Yo voy a decir, como está arriba, beta sombrero, vector, quiere aproximar beta parámetro vector. Beta parámetro vector tenía una característica, la estabilidad. Tenía una característica, la no constancia. Beta sombrero, al ser un estadístico, de la misma manera que U sombrero, tiene que tener una distribución de probabilidad. Es decir, en el largo plazo, lo que tiene que pasar es que beta sombrero, ¿a quién se aproxime? A beta parámetro. Es decir, en el largo plazo, o como lo conocemos nosotros, la esperanza matemática de beta sombrero no es otra que beta parámetro. Con lo cual, estamos diciendo que en promedio beta sombrero va a ser beta parámetro. Pero que hay veces que beta sombrero no va a ser beta parámetro. Entonces, eso hace que
cada vez que yo haga un experimento, encuentre un beta, sombrero. Y hago otro experimento y encuentro otro beta sombrero. Y si hago infinitos experimentos, el promedio de los beta sombreros que yo voy a encontrar, ¿qué va a ser? Es decir, hay un recorrido posible de valores con posibilidad, entendida como probabilidad no nula de ocurrencia, donde yo voy a tener beta, vector 1, el primer vector de estimaciones, sombrero, que va a tener una probabilidad o una función de probabilidad asociada, que le voy a llamar, por decir algo, P1 grande. Voy a tener, después hago otra estimación, bien dicho acá estimación, y que se va a llamar beta vector 2 sombrero, y que va a tener la probabilidad P2. Voy a hacer un tercer experimento, y este experimento me va a salir lejos. Beta 3 sombrero vector, es decir, es un conjunto de betas sombreros, y el índice indica que es el tercer experimento, que tiene asociado para cada uno una probabilidad de ocurrencia 3. Voy a hacer el beta 4 sombrero. Sucede. En este caso te entiende cómo digo, perdón, hay una consulta. Agustina, ¿me escuchás? Hola, hola. Que beta sombrero no es otra cosa que un resumen de comportamiento de una muestra como subconjunto de la población. Si yo tomé una muestra y obtuve un beta 1 sombrero, ¿y de dónde sale la segunda muestra? Agarro, había definido los alumnos que están cursando econometría, y ustedes son la muestra. ¿Y la otra muestra? Dentro del mismo grupo. Exactamente. En ciencias sociales no tengo, por lo general, la posibilidad de repetir los experimentos o los cuasi experimentos. En ciencia natural, en ciencia biológica, tienen un montón de ratones o animalitos sobre los cuales se experimentan. Entonces, y lo que voy a hacer es, voy a definir un tamaño muestral, independientemente del 30, 31, etc. Voy a decir, mi tamaño muestral va a ser 5. Y ese 5 se puede utilizar con una reposición de los individuos. Toda vez que los individuos, para ser miembros de una muestra representativa, lo único que tienen que tener es la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10 personas en el aula. Más, no sé si están repetidos acá, 10 más, bueno, 20 supongamos en total. Cada uno de ustedes tiene 1 sobre 20 de probabilidad de ser seleccionado. Si yo selecciono a Agustín, que está en la sala, y lo saco, el resto ninguna vez o puede salir una vez. Con lo cual, yo voy a poder experimentar en una manera tal que el tamaño muestral y las veces que haga la recursión de la muestra tienda al infinito. Entonces voy a tener beta 1, beta 2, beta 3, beta casi tendiendo a infinito sombrero. Y de cada uno de esos betas voy a obtener un comportamiento. Tal que... ¿Ahora se corta de nuevo? En algunas partes de la explicación se corta, profe. Ay, sí, estamos con problemas de conexión, che, qué bacán.
Bueno, ahora si se corta, también la grabación va a estar cortada. Depende mucho, ¿Mm? porque si es un problema interno de la computadora, sí se corta. Ah, sí, es el Problema de la persona que está. interno, a veces no. Bueno, Nada más depende del peso del video. del video. Es decir, yo estoy remuestreando, entonces voy a obtener distintos vectores respuesta de los individuos. Pero, como bien estudiaron en estadística, existe una norma de comportamiento de todos los fenómenos que hace que se concentren alrededor de determinado valor. Y que esa concentración alrededor de determinado valor, ¿se acuerdan? El teorema de Bienaimé-Chebyshev, que dice que desde la media a 2 desvíos tengo el 97% de la densidad. Entonces va a pasar esto. Uy, no, eso no. Eso no, justo eso no va a pasar. Va a pasar a ver. Contra Z. Sí, Yo no sé. sí, un poco de la medida. Es decir, va a suceder que las observaciones se van a comenzar a concentrar alrededor de una media. Bueno, esta se ve un poquito mejor. Acá está Bienaimé, Chebyshev, esto, de los dos, más o menos 2 desvíos respecto de la media, donde yo voy a tener la mayor cantidad de la masa de las respuestas, del volumen de las respuestas, aquí. ¿Y qué va a suceder? Acá tengo que marcar una media. La media de las betas sombrero, la media del comportamiento de los recursivos experimentos o cuasi experimentos que yo hice, tiene que ser la media de la población. Es decir, tiene que ser beta parámetro. Esto se llama teorema de Gauss-Markov, lo vamos a demostrar nosotros, pero ahora estamos postulando de a dónde viene esto. ¿Cuál es la idea que está por detrás? Entonces, de la misma manera que nosotros partíamos de que existe un conjunto de supuestos del modelo, también tengo que entender que por detrás del trabajo del método existe un conjunto de supuestos que se tratan de aproximar a los supuestos del modelo. Es verdad digo, que es muy probable que cuando yo haga un experimento social trabaje con una muestra y no pueda remuestrear, también por una cuestión de costos. Pero mientras esté en el esquema de la teoría de la probabilidad, este que estamos marcando acá, es válido el ejercicio, porque yo sé que ese beta sombrero va a tender al beta parámetro. Entonces, acá están nuestros dos conceptos importantes. El de variable aleatoria y el de muestra o muestreo aleatorio. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿De acá o de la sala? ¿Dónde está la sala? Acá está la sala. ¿Cómo siguieron ahí esa última explicación? ¿Se entrecortó o más o menos? Yo vengo bien, profe. Buenísimo. Bien. A ver, ahora, un solo preliminar más. Y ya lo enganchamos con la parte algebraica. Cuando recordemos, teníamos la función de regresión muestral, la media poblacional, la media de las medias poblacionales, la función de regresión muestral, la media de las medias muestrales. Entonces, supongamos que esta es una línea recta, esta también, tengo una combinación X beta sombrero. Es decir, voy a trabajar con la parte muestral, pero también por detrás, en el mismo esquema, está la parte poblacional. Recuerda cómo llegamos a construir la función de regresión muestral el otro día, y resulta que
digo, resulta que, ahí está, vamos a utilizar este puntito. Existe un punto, ahí está, ese punto, que es una respuesta particular a un impulso particular. El impulso está en las abscisas y la respuesta está en las ordenadas, pero es una respuesta particular, cuya respuesta media está en la función de regresión. Es decir, pongamos en un color, este individuo, cuando recibió este tamaño de impulso, que le vamos a llamar combinación lineal, X por beta sombrero 1, cuando recibió este impulso, debiera, según mi regla de decisión, de haberse comportado acá, en este punto. Es decir, su respuesta debiera haber sido Y barra, perdón, Y sombrero barra, que en una demostración que les voy a hacer van a ver que es lo mismo que Y barra. ¿Ok? Ahora, sin embargo, se comportó de una manera distinta. Se comportó de esta manera, de la que está marcadita en flúor. Mínimos cuadrados y cualquier método lo que tiene que hacer es medir el error, entendiendo como el error el U sombrero. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Recuerdan que un sombrero era la proxy de un parámetro, del componente estocástico. Lo primero que tenemos que hacer es definir cómo va a ser el error de comportamiento. Pues yo tengo geométricamente, desde este punto, 3 tipos de distancia, o al menos 3 tipos de distancia respecto de la recta. La distancia euclidiana, que es vertical, la distancia horizontal o la distancia perpendicular. ¿Dónde se sale esto? A ver. ¿Sí? Acá, ángulo de 90. Ahí está. Entonces, a medida que yo vaya definiendo, voy a decir, primero me tengo que poner de acuerdo qué es lo que voy a ver. Esta distancia me saca o me da un método que se llama RR, Reverse Regression. La regresión a la inversa se traduce. Esta que está acá, la distancia perpendicular, me da un método que se llama cuadrados mínimos ortogonales. Y esta que está acá es la que nosotros vamos a empezar a usar, que se llaman mínimos cuadrados. Ordinarios. ¿Por qué se llaman ordinarios? Porque la distancia primaria que uno identificaría es la distancia vertical, o es la distancia ordinaria, o es la distancia más elemental que uno computaría. ¿Sí o no? Bueno. Ahora bien, ¿sí? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Sí, Federico? Diga. No se escucha. Ahora sí. Ahora te escucho un poquito cortado. Sí, sí puede. Perdón. Ahora no. No. ¿Podés escribirlo, por favor, Federico? No llego a escuchar. Está bien cortado. Ok. Sí.
Sí, Federico, ¿me escucha? ¿O escribo? Sí, cómo no. La distancia entre todos los métodos es a partir del punto de la observación real respecto de la función de regresión muestral, cómo mido yo qué tan lejos está. Entonces, y hemos tomado 3, pueden existir más. Si yo tomo una distancia horizontal respecto de la línea de regresión o de la función de regresión muestral, eso se llama reverse regression, o la regresión a la reversa, no sé cómo, o a la inversa. Si yo tomo la distancia perpendicular que existe entre el punto y la función de regresión muestral, esa me va a brindar un método que se llama mínimos cuadrados ortogonales, porque la distancia es la ortogonal. Mientras que si yo tomo la distancia vertical, o la que se conoce como euclidiana, eso me va a brindar los mínimos cuadrados ordinarios, porque nosotros entendemos que la distancia vertical es la distancia ordinaria, es la primera distancia que se nos ocurriría tomar. Ahora bien, de nada, sigamos. Mínimos cuadrados ordinarios se explica, es decir, se llama mínimos, se llama cuadrados y se llama ordinarios por una razón. Entonces ya sabemos por qué se llama ordinarios, porque toma la distancia vertical. Ahora vamos a entender por qué se llama cuadrados y después con el cálculo diferencial vamos a entender por qué se llama mínimo. Yo tengo entonces la función de regresión muestral. Ahora lo voy a hacer al revés. Bueno, lo hagamos igual, así nos queda. Tenemos este punto. Perfecto, marcadito. Entonces, dijimos, desde este punto, esta es la media de comportamiento, que se llama Y barra 1. Este es el impulso. Con lo cual, y le habíamos llamado, bueno, está, lo pongo acá nomás, X, esto es vectorial, ¿no? La combinación lineal. Con lo cual, la distancia entre la verdadera observación y la observación que yo pronostico o estimo se conoce como el error. Y el error es U. Entonces le voy a llamar U sombrero 1. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede si ante otro evento marco este error? Y este error va a ser U sombrero 2 respecto de la media de comportamiento, que estoy tratando de que sea del mismo tamaño que U sombrero 1. Pero es un error negativo y el otro era un error positivo, en el sentido que está sobre reaccionando y no está subreaccionando. ¿Qué es lo que ha pasado? El de arriba es más 2 y el de abajo es menos 2. Se compensa. La suma de los U sub I sombrero tiene que ser igual a 0, por la traslación del supuesto que la esperanza de U sub I tiene que ser 0. Bueno, eso está bien, porque eso significa que la función de regresión muestral es central, está al medio de los errores. Lo que no está bien es que yo pudiera tener un error muy alto, por ejemplo acá, que sea el U sombrero 3, que es muy grande, y tener otro error muy grande acá, que sea el U sombrero 4. Ahora, la suma de U sombrero 1 y U sombrero 2 me da 0. De la misma manera que U sombrero 3 y U sombrero 4. ¿Qué pasa? Se están compensando los errores, pero no es lo mismo en términos de representatividad
de la función de regresión la distancia del 1 y del 2, que están relativamente cerca. La función de regresión es cercana y la otra es muy lejana, pero se compensan. Entonces, ¿qué va a pasar? Si siempre, por un supuesto de construcción, la suma de los u sub i tiene que ser igual a 0, la línea de regresión que pase al medio va a dar 0. Lo de arriba se va a compensar con lo de abajo. Recuerden que lo que nosotros tratamos de entender, dado que existen infinitas muestras que me van a dar infinito beta sombrero e infinitas funciones de regresión muestral, ¿cuál de ellas es la mejor? En eso habíamos quedado al cerrar nuestra clase de ayer. Bueno, acá tenemos un problema porque todas las muestras, todas las funciones de regresión van a pasar por el medio de los puntos. Y va a suceder que todos se van a compensar. Entonces, ahí comienzan a surgir algunas propuestas. Y una de las más utilizadas, se las comento porque las van a ver en los libros, es tomar el valor absoluto de los errores. Entonces, dicen en los libros, para que no suceda esta compensación, lo que hay que hacer es la suma de los valores absolutos, de forma tal que el que tenga la menor suma de los valores absolutos va a ser el que esté más cercano, el que se alejó menos, ¿verdad? Esto me da un método que se llama LAD, Least Absolute Deviation, la menor desviación absoluta, que está mucho ejemplificado en Wooldridge, porque es forma también primaria. Lo primero que podemos hacer es esto, tomarle el valor absoluto para no generar problemas. Después también en Wooldridge hay algunos ejemplos de equivalencia entre lo que es LAD y lo que es MCO. Un segundo. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, ¿cómo se llama? Les cuento una pequeña anécdota histórica. No sé si escucharon hablar de Galton, Francis Galton, un biólogo, científico, de los primeros científicos, muy capo. A ver. Bueno, este hombre estudiaba mucho. Recuerden que al comienzo del estudio de las ciencias era difícil hacer una separación porque no había conocimiento específico. Entonces, en ciencias sociales nos pasa que el filósofo era economista, era abogado y era politólogo a la vez. Bueno, hoy capaz que está un poco difícil pensar que alguien tenga todo ese conjunto de conocimientos. También pasaba con los químicos. El químico era biólogo y también era veterinario y, bueno. Galton, en cambio, sí era un científico que se dedicaba mucho a las especies. Tenía de características, después lo pueden buscar, un poquitito más, un poquitito menos colorida la historia, que era un aristócrata. Era, bueno, de una clase acomodada, qué sé yo, y él comienza a estudiar las alturas de los hijos y de los padres. Y hace un experimento, en el sentido de cuasi experimento no controlado, sino que un experimento observacional, estudiando qué tan altos eran los padres respecto de los hijos, y se da cuenta que, de determinado grupo social, y se da cuenta de que los hijos de los padres bajos eran un poquito más altos que los padres, mientras que los hijos de los padres altos eran en promedio un poquitito más bajos que los padres. Con lo cual, dice, en realidad, todos ellos regresan a la media. Haz una regresión, por eso los modelos se llaman de regresión, porque dice que las especies, y en particular los individuos, estaban regresando a una característica primordial, que era la media, la media de altura. Entonces, por eso se llama el modelo de regresión lineal. Estábamos como regresando a una característica.
Bueno, pequeña nota de color, después pueden buscar, ahí, como les dije, hay mucho de la parte de bioestadística tomado para econometría. No, peor aún, Galton lo titula, es un regreso a la mediocridad, porque la mediocridad es la media del comportamiento. Como le digo, como era aristócrata, le decía, bueno, hay determinados grupos que en realidad siempre van a ser mediocres. ¿Por qué? Porque van a estar en la media siempre. Y habemos otros, decía que no, ¿sí? ¿Sí? Tipo de bien como uno, no, decía, mientras que hay otro que sí. Bueno, de ahí surge el nombre de regresión, no tiene un nombre ni geométrico ni algebraico, tiene un nombre más experimental del experimento de este gran científico. Bueno, pasando en lo del LAD, lo del Least Absolute Deviation, resulta que se propone otra idea. Y la otra idea pega mucho más, es mucho más adecuada para nuestro trabajo, porque dice, si vos lo que querés eliminar es la compensación, porque en última instancia necesitas saber qué tan lejos estás, se puede tomar el valor absoluto o podemos elevar al cuadrado todos los errores y después sumar y ver cuál da la menor suma. Entonces, en lugar de que U2 sea negativo, lo voy a elevar al cuadrado, y que U1 sea positivo, también lo voy a elevar al cuadrado. Y entonces, ahora me van a quedar los dos, como eran del mismo tamaño, acá. Este le voy a llamar. Y de la misma manera, U3 elevado al cuadrado se me va hasta acá, y U4 elevado al cuadrado se va hasta acá. Entonces, ahora ya no van a tener ningún problema de compensación. ¿Se entendió eso? Sí. Es decir, yo lo que voy a hacer es, los errores los voy a elevar al cuadrado. Por eso el procedimiento se llama cuadrados ordinarios, porque los errores están al cuadrado para evitar la compensación. Y lo que voy a hacer es, los voy a sumar. La suma de los cuadrados, la mejor tiene que ser el cuadrado que es más chiquita, esa es porque tiene un menor error. Por ello el método se llama los mínimos cuadrados. La suma de los cuadrados, la suma de los errores al cuadrado que sea mínima. Por eso se llama los mínimos cuadrados ordinarios. O, en inglés, least square. Los cuadrados mínimos. Bueno, ¿quedaron conformes con esa explicación? Perfecto. Vamos a pasar a nuestro amigo de la Universidad de Granada. A ver, dejo de compartir este. Nuestro amigo de la Universidad de Granada, Gómez Salmerón, les dije, por favor, traten de buscar el website de Gómez Salmerón, de este autor, que tiene, me sorprendió la cantidad de cursos de econometría para cosas distintas. Y lo bueno de este gran autor es que tiene todo abierto, los libros, los PPT, los scripts. La verdad que... ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve? Un cachito más. Ya cargamos la slide. Un cachito más. Sí. No. ¿Ya no? Debería, eso no.
Sí, fui a jugar. No, no llego a ver los archivos, che. Y vale 500 euros. ¿Mm? ¿Cómo es la última forma de escribir? ¿Se llama? No, es... Esto. No puedo cargar archivos. A ver. Ujú. A ver. Ahí se ve bien, ¿no? Agustín, Federico. Sí, sí, profe, se ve. Bueno, entonces decía que aquello que estuvimos trabajando desde el cálculo, la gráfica, ahora lo vamos a trabajar desde el cálculo. La distancia que estamos marcando, entonces es la distancia vertical. Es decir, CAE, un vector que nosotros llamamos un sombrero, definido como los errores o el residuo de la verdadera observación respecto de la función de regresión muestral. La función de regresión muestral es esta que está acá, X por beta sombrero. Recordemos que el modelo poblacional es Y igual a, todo esto es vectorial, ¿no? X por beta más U. Mientras que el modelo muestral es Y igual a X por beta sombrero más U sombrero, que acá el autor se llama E. Okay. Entonces, si recuerden que
si un sombrero, si yo a esta ecuación le resto x por beta sombrero, x por beta sombrero, me va a quedar que u sombrero es en realidad, o e, esta expresión que está acá, y menos x por beta sombrero. Pero como tiene que ser al cuadrado, para multiplicar dos vectores, uno tiene que ser traspuesto. ¿Recuerdan la condición de conformidad para la multiplicación de las matrices? Pequeño corolario, la multiplicación que utilizamos ahora es la multiplicación vectorial que conocemos. Después vamos a utilizar el producto interno y eventualmente cuando veamos heterocedasticidad, lo que se llama el producto de Kronecker de las matrices. Ahora es el producto que columna de la primera, fila de la segunda, que recuerdan las condiciones de conformidad. Entonces, U sombrero, o E, Y menos X por beta sombrero traspuesto, por Y menos X por beta sombrero sin trasponer. A ver, por favor, traten de llegar al resultado que está a la derecha a partir del producto que está a la izquierda. Recuerden que si es un vector, traspuesto va a ser n por 1 y este va a ser 1 por n. Entonces, el tamaño de beta sombrero tiene que ser... Bueno, a ver, hagan este producto, por favor, de matrices. Y tienen que llegar a este que está acá. A ver, lo hagamos. Lo hagamos en vivo. Traten de, con esto que está a la izquierda, llegar a esto que está a la derecha. Bueno. Una vez que tienen que llegar a esto, ¿no? Una vez que llegan a esto, lo que vamos a hacer es, vamos a despejar beta sombrero y nos va a quedar esta fórmula. Les voy a dejar como tarea para la casa llegar desde esta fórmula a esta fórmula, con rigurosidad en la operación matricial, ¿no? Recuerden, las matrices no se pasan de un lado para otro, se suma el que es el opuesto, con la matriz identidad. Sean bien rigurosos, por favor, para tratar de llegar, igualar a 0 y despejar esto, y despejar beta sombrero. ¿No pueden ver? Pero es lo que estamos viendo con la filmina. Yo veo la filmina, profe, pero no veo si exacto, está la ecuación ¿no? que estoy marcando acá es llegar desde esta. ¿No ves? No vemos, ahí empezamos a ver la marca. A ver. Ahí no se ve lo que acabo de escribir. Yo lo veo. Ah, bien, sí, es por la conexión. Sería por el producto de los errores. Bueno, lo primero que tienen que hacer es llegar desde este producto a este que está acá. Y después desde el producto a la definición última. Ahí están viendo el recuadro. O sea, son dos ejercicios. Sí, se ve. Con lo cual, esto lo tenemos que grabar porque
este es un resultado que siempre va a aparecer y que siempre vamos a perseguir, y que ahora vamos a empezar a interpretar, que es x traspuesta por x inversa por x traspuesta por y, es el estimador mínimo cuadrático de beta sombrero que trata de aproximar beta parámetro. Entonces, por favor, para nuestro próximo encuentro, traten de obtener de u sombrero traspuesto por u sombrero, o e traspuesto por e, que está acá la expresión, traten de llegar a esta expresión, a la que estoy marcando con 2 líneas, y de esa expresión traten de despejar, entre comillas, beta sombrero. Por favor, sean rigurosos con el tema de las propiedades propiedades aritméticas, del trabajo, la multiplicación, la suma. Recuerden que en las matrices no se divide, se utiliza la inversa. Así que bueno, de todas formas, traten de hacerlo. Yo en el próximo encuentro se lo voy a hacer bivariado con el famoso multiplicador de Lagrange, y después vamos a ver por qué este caso es mucho más sencillo. Bueno, llegamos hasta acá hoy. Dejo de grabar.